Todo lo que te han enseñado sobre las leyes del universo está incompleto. No es que sea falso, pero es parcial. Gravedad, termodinámica, causa y efecto, karma, atracción. Todas esas leyes que aprendiste no son el origen, son consecuencias, son expresiones secundarias de algo mucho más profundo, más simple y al mismo tiempo más revolucionario. Existe una sola ley real, una sola fuerza operando detrás de todo lo que existe, y esa fuerza no es el azar, ni el castigo, ni el esfuerzo. Es el amor. No el amor reducido a emoción, romance o sentimiento pasajero. No el amor idealizado en discursos vacíos. Edgar Cayce habló de algo mucho más radical. Describió el amor como la sustancia misma de la realidad. El tejido invisible que mantiene unidos los átomos, la energía que impulsa el latido del corazón, la inteligencia que organiza la vida desde lo microscópico hasta lo cósmico. Según sus lecturas, todo lo que existe es amor, expresándose de formas distintas. Y aquí aparece la revelación que incomoda. Cada problema en tu vida, cada sufrimiento que has cargado, cada conflicto que se repite una y otra vez, no existe porque el universo sea cruel, sino porque has estado intentando vivir en contra de esta ley. Has estado nadando contra la corriente en un universo que solo fluye en una dirección, hacia la unidad, la conexión y la coherencia. Cayce no llegó a esta conclusión por fe ciega ni por dogma religioso. La descubrió entrando miles de veces en estados de conciencia profunda, tocando lo que él llamaba la fuente de la realidad. Y lo que encontró allí no fueron reglas ni juicios. No encontró castigos ni recompensas. Encontró amor. Solo amor. Siempre amor. Amor manifestándose incluso como la ilusión de su ausencia. Cuando una persona vive desconectada de esta verdad, la vida se vuelve lucha. Todo cuesta. Todo pesa. Todo parece resistencia, pero cuando comienza a alinearse con esta ley, algo cambia de manera silenciosa. Los problemas no desaparecen de inmediato, pero dejan de atacar desde todos los frentes. La vida deja de sentirse como una batalla constante y empieza a parecerse más a un flujo que se reorganiza. Edgar Cayce afirmó algo que rompe muchos esquemas mentales. Existe una sola ley, una sola presencia. Puedes llamarla Dios, amor, conciencia o fuerza vital. Son nombres distintos para la misma realidad. Todo lo demás que parece una ley independiente es simplemente esta fuerza interactuando con distintos niveles de conciencia. La gravedad no es una ley separada, es el amor expresándose como atracción entre masas. El electromagnetismo no es otra fuerza distinta, es el amor creando conexión a nivel atómico. Incluso la entropía, que parece representar desorden y descomposición, es el amor disolviendo estructuras rígidas para devolverlas a la unidad. Nada escapa a esta lógica. El amor no es algo que Dios hace. El amor es lo que Dios es. Y si todo surge de esa fuente, entonces todo está hecho de la misma sustancia. El universo no funciona a pesar del amor. Funciona gracias a él. Vive en él. Regresa a él. Cuando Cayce fue cuestionado por científicos que preguntaban cómo podía considerarse el amor una ley medible, su respuesta fue directa. El amor se mide por sus efectos. Donde hay vida, crecimiento, coherencia y armonía, el amor está fluyendo. Donde hay muerte, estancamiento, separación y caos, el amor está bloqueado o distorsionado. Las leyes científicas no contradicen esta visión, la confirman desde distintos niveles. El karma, por ejemplo, no es castigo, es amor asegurando que toda acción complete su ciclo. Que nada se pierda. Que todo regrese a su origen para ser comprendido. Cuando hieres a otro, no recibes dolor como venganza, sino como aprendizaje. No porque alguien te juzgue, sino porque no existe un otro. Todo ocurre dentro de una misma conciencia. Lo mismo ocurre con la llamada ley de atracción. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres internamente. Porque el amor organiza la realidad por resonancia,
no por palabras. Si deseas abundancia pero piensas desde la carencia, la vida responde a la carencia. Si deseas amor pero vives desde el miedo, la experiencia reproduce separación. La realidad escucha estados internos, no afirmaciones. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. El sufrimiento no es castigo, es retroalimentación. Es la sensación de ir en dirección contraria a la ley que sostiene todo. Como intentar respirar bajo el agua o caminar contra una corriente demasiado fuerte. El dolor no te ataca, te informa. Muchas enfermedades, según Kayse, no nacen en el cuerpo, sino en bloqueos prolongados del flujo del amor. Autocrítica constante, culpa sostenida, resentimientos no resueltos, no porque el amor castigue, sino porque cuando se reprime, se vuelve contra quien lo bloquea. El cuerpo solo traduce ese desequilibrio. Aquí es importante detenerse un momento. Si mientras escuchas esto, algo dentro de ti se reconoce, si estas ideas conectan con experiencias que has vivido pero nunca supiste explicar, apoyar este espacio con una suscripción o un me gusta permite que este mensaje llegue a otras personas que también están atravesando este despertar silencioso, sin romper la profundidad de lo que estamos explorando. Porque esto recién comienza. La mayoría de las personas cree que amar es una acción, algo que se hace cuando se puede, cuando se siente, cuando las circunstancias lo permiten. Pero Kayse fue claro, el amor no es algo que haces, es lo que eres. No tienes que crearlo, tienes que dejar de bloquearlo. El amor es tu estado natural, todo lo demás es esfuerzo. Cuando una persona comienza a comprender esto, aparece una reacción común: intentar forzar el amor, controlar pensamientos, eliminar emociones negativas, imponerse una positividad artificial. Pero luchar contra la mente no libera el flujo, solo lo reprime más. El amor no se activa por la fuerza, se libera por la conciencia. El subconsciente, explicó Kayse, no distingue entre pasado y presente, no separa imaginación de realidad. Responde a lo que se repite con emoción. Por eso viejas heridas siguen creando experiencias nuevas, no porque el pasado tenga poder, sino porque el patrón sigue activo. Muchas personas no viven situaciones distintas, viven repeticiones con rostros diferentes, cambian los escenarios, pero la sensación interna es la misma. Conflictos similares, miedos similares, frustraciones conocidas. No porque la vida sea limitada, sino porque el flujo del amor sigue siendo bloqueado en el mismo punto. El primer cambio real ocurre cuando dejas de obedecer automáticamente cada pensamiento, cuando observas sin reaccionar. En ese pequeño espacio aparece la elección, y donde hay elección, hay conciencia. Ahí comienza la verdadera transformación. Cuando una persona empieza a observar sus pensamientos sin obedecerlos de inmediato, algo profundo comienza a reorganizarse. No es un cambio ruidoso ni espectacular. No hay luces ni revelaciones dramáticas. Es un ajuste interno, casi imperceptible, pero decisivo. Por primera vez el pensamiento deja de ser una orden automática y se convierte en información. Y esa diferencia cambia todo. Edgar Cayce explicaba que el pensamiento no es el problema. El problema es la identificación inconsciente con él. Cuando un pensamiento aparece y se acepta sin cuestionarlo, se transforma en una instrucción creativa. Cuando se repite, se consolida como patrón. Y cuando se sostiene durante años, termina manifestándose como destino. No porque esté escrito, sino porque ha sido construido capa por capa desde el interior. Aquí surge una comprensión incómoda. Muchas personas creen que están reaccionando a la vida, cuando en realidad la vida está respondiendo a estados internos que llevan años activos. No es que el mundo ataque, es que el mundo refleja. Y ese reflejo, cuando no se comprende, se interpreta como injusticia, mala suerte o castigo. Kayce observó que el subconsciente funciona como un campo vivo de creación. No analiza, no juzga, no discrimina.
simplemente ejecuta lo que se le entrega de forma constante. Por eso los pensamientos cargados de emoción tienen tanto poder, no porque sean buenos o malos, sino porque son coherentes. El subconsciente responde a la coherencia, no a la lógica. Aquí aparece una de las trampas más comunes del despertar. Cuando alguien comprende que el pensamiento crea la experiencia, intenta controlar cada idea. Vigila la mente con tensión. Se culpa por pensar mal. Se exige una perfección mental imposible. Pero Kaizen fue claro. La conciencia no se desarrolla a través del control, sino a través de la observación sostenida. El amor no fluye cuando se lo obliga, fluye cuando se lo permite. Los patrones mentales más poderosos no suelen aparecer como frases claras, aparecen como estados internos persistentes, una sensación constante de insuficiencia, una expectativa silenciosa de fracaso, una tensión que no se justifica por lo que está ocurriendo en el presente. Esos estados no son emociones aisladas, son pensamientos sostenidos en forma energética. Y aquí surge otra verdad difícil de aceptar. Muchas personas no están viviendo el presente, están viviendo memorias activas, responden a situaciones actuales desde heridas antiguas, no porque quieran, sino porque nunca aprendieron a distinguir entre lo que está ocurriendo ahora y lo que sigue resonando internamente. Kaizen explicaba que el amor es inteligencia organizada. Sabe cómo sanar, cómo integrar, cómo restablecer coherencia, pero no puede hacerlo cuando es resistido. Cada vez que una persona se juzga por sentir lo que siente, bloquea aún más el flujo. Cada vez que se obliga a estar bien, refuerza la separación interna. La transformación real comienza cuando dejas de pelear contigo mismo. Cuando observas un pensamiento sin justificarlo ni combatirlo, ese pensamiento empieza a perder energía. No desaparece de inmediato, pero deja de gobernar, se debilita como constructor, y cuando un patrón pierde fuerza, la vida deja de reproducirlo con la misma intensidad. Este proceso no es rápido, no porque sea difícil, sino porque los patrones fueron alimentados durante años. Pretender disolverlos en días solo genera frustración. Kaizen insistía en que la constancia transforma más que la intensidad. No necesitas grandes esfuerzos, necesitas presencia sostenida. Aquí aparece otro punto clave. El pensamiento más creativo no es el que surge en momentos elevados, sino el que aparece cuando estás cansado, frustrado o en silencio. Ahí se revela el verdadero estado interno. Ahí se construye la experiencia futura. Muchas personas se consideran conscientes, espirituales o despiertas, pero mantienen un diálogo interno constante de crítica, comparación y miedo. No porque sean malas, sino porque nunca aprendieron a observar ese diálogo. Y ese diálogo, aunque silencioso, sigue creando. El amor no exige perfección, exige honestidad. Cuando una persona asume responsabilidad por su mundo interno sin culpa ni castigo, algo se libera. Ya no se trata de hacerlo bien, se trata de ver con claridad, y la claridad, por sí sola, reorganiza. Kaizen decía que el alma no necesita ser empujada hacia la evolución. Evoluciona naturalmente cuando deja de ser obstaculizada. El sufrimiento aparece cuando se resiste ese movimiento natural, no porque el alma castigue, sino porque la resistencia genera fricción. Aquí surge una confusión común. Muchas personas interpretan ansiedad como intuición, confunden urgencia con verdad, pero Kaizen fue contundente. La intuición verdadera no acelera, no presiona, no dramatiza, ordena. Incluso cuando conduce a lo desconocido, transmite una calma profunda. La ansiedad, en cambio, contrae, fragmenta y dramatiza. Aprender a distinguir estas voces es uno de los pasos más importantes del proceso, no para eliminar la ansiedad, sino para no obedecerla ciegamente. Cada vez que eliges no reaccionar desde el miedo, el flujo del amor se restablece un poco más. Este es un camino silencioso. No suele venir acompañado de aplausos ni validación externa.
Muchas veces ocurre mientras nadie lo nota, pero la vida sí lo nota y responde. Cuando el constructor interno cambia, las decisiones cambian, las reacciones cambian, algunas situaciones dejan de repetirse, no porque el mundo cambió, sino porque ya no hay resonancia interna que las sostenga. Si en este punto reconoces patrones propios, no lo tomes como juicio, tómalo como oportunidad. Ver un patrón es el inicio de su disolución. Nadie puede hacer este trabajo por ti. No porque sea una carga, sino porque es tu poder. Y aquí aparece la pregunta inevitable. Si el amor ha estado intentando fluir a través de ti todo este tiempo, ¿qué parte de ti sigue resistiéndolo? Esa pregunta no exige respuesta inmediata, solo exige honestidad, porque en esa honestidad comienza el verdadero cambio. Cuando una persona empieza a permitir que el amor fluya sin resistencia consciente, algo muy específico cambia en su experiencia diaria. No se trata de que desaparezcan los desafíos, ni de que la vida se vuelva fácil de repente. Se trata de que la relación con lo que ocurre se transforma. El conflicto ya no se vive como ataque. El error ya no se interpreta como fracaso. La incertidumbre deja de ser amenaza y se convierte en espacio. Edgar Cayce explicaba que el amor no elimina las lecciones, pero sí elimina el sufrimiento innecesario. El sufrimiento aparece cuando la mente lucha contra lo que el alma intenta integrar. Cuando esa lucha se detiene, la experiencia cambia de calidad. El dolor puede seguir existiendo, pero deja de destruir. Se vuelve información, se vuelve guía. Aquí aparece una verdad que muchas personas evitan. La mayor parte del sufrimiento humano no proviene de lo que ocurre, sino de la historia interna que se construye alrededor de lo que ocurre. El pensamiento interpreta, exagera, anticipa, juzga, y en ese proceso, bloquea el flujo natural del amor que podría integrar la experiencia de forma mucho más armoniosa. Cayce observó que el amor no actúa desde la urgencia, no necesita resultados inmediatos, opera desde una inteligencia profunda que comprende procesos, tiempos y ciclos. Por eso, cuando una persona se alinea con el amor, deja de forzar soluciones, aprende a escuchar, aprende a esperar sin resignación, aprende a actuar sin ansiedad. Este cambio es sutil, pero poderoso. La vida empieza a responder de otra manera porque las decisiones ya no nacen del miedo, nacen de una comprensión más amplia. Y cuando las decisiones cambian, el destino cambia. Muchas personas creen que el amor es pasivo, que amar es aceptar todo sin límites. Pero Cayce fue claro, el amor verdadero también establece fronteras, no por rechazo, sino por coherencia. El amor sabe decir no cuando un sí traicionaría la verdad interna. Sabe retirarse cuando quedarse implicaría negar el propio valor. Sabe soltar cuando aferrarse impediría el crecimiento. Este es uno de los grandes malentendidos. Amar no significa permitir el daño. Significa no construir identidad desde el daño. Significa no responder al miedo con más miedo. Significa no perpetuar la separación. Cuando una persona deja de reaccionar automáticamente, el amor encuentra espacio para expresarse de forma creativa. Aparecen respuestas que antes no estaban disponibles, soluciones que no nacen de la mente analítica, sino de una comprensión más integrada. No son milagros en el sentido mágico, son ajustes naturales cuando se deja de resistir. Cayce decía que la vida se vuelve más fluida cuando el pensamiento deja de adelantarse constantemente al presente. La ansiedad es, en esencia, amor proyectado hacia el futuro con miedo. La culpa es amor atrapado en el pasado. El amor consciente habita el ahora, y en el ahora, la mayoría de los problemas pierde fuerza. Aquí ocurre algo importante. Cuando empiezas a vivir desde este lugar, ya no necesitas convencer a nadie de nada. No necesitas demostrar que estás cambiando. El cambio se vuelve evidente en tu forma de estar, en tu manera de escuchar, en tu capacidad de no reaccionar, en tu forma de responder incluso cuando algo no sale como esperabas. El amor no necesita argumentos. Se reconoce por su coherencia.
Muchas personas, al comenzar este proceso, sienten una especie de vacío temporal. Viejos patrones dejan de funcionar, pero los nuevos aún no están consolidados. Es un espacio incómodo, pero Kayse explicaba que ese vacío no es ausencia, es reorganización. Es el momento en que la estructura antigua se disuelve antes de que la nueva tome forma. Resistir ese vacío es volver atrás. Permanecer presente en él es permitir que algo más verdadero emerja. En esta etapa, la vida suele poner a prueba la nueva comprensión. Aparecen situaciones que antes habrían activado reacciones automáticas. Personas que despiertan viejas emociones. Escenarios que invitan a volver al patrón conocido, no como castigo, sino como verificación. ¿Desde dónde eliges ahora? Cada vez que eliges amor en lugar de reacción, algo se consolida. No externamente primero, sino internamente. Y ese cambio interno, sostenido en el tiempo, termina manifestándose de forma visible. Aquí es importante recordar algo esencial. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente. Habrá momentos de retroceso, habrá reacciones, habrá dudas. Nada de eso invalida el proceso. El amor no se retira porque falles, solo espera a que vuelvas a abrirle espacio. Si en este punto sientes que este mensaje está describiendo procesos que ya estás viviendo, aunque nunca los hayas puesto en palabras, tomarte un momento para suscribirte al canal y dejar un me gusta, permite que este tipo de contenido siga llegando a personas que también están atravesando este despertar silencioso, sin romper la profundidad de este recorrido, porque aún queda un paso más. El momento en que esta comprensión deja de ser solo interna y comienza a reflejarse claramente en la forma en que vives, eliges y te relacionas con el mundo, y es ahí donde el amor deja de ser una idea y se convierte en experiencia. Cuando esta comprensión comienza a integrarse por completo, la vida deja de sentirse como una serie de batallas que hay que ganar. Algo se suaviza por dentro, no porque todo se resuelva, sino porque ya no todo necesita ser resistido. Edgar Cayce explicaba que el amor no viene a cambiar la realidad externa de inmediato, viene a cambiar la relación que tienes con ella, y esa diferencia lo transforma todo. En este punto, muchas personas se dan cuenta de algo fundamental. Han pasado gran parte de su vida intentando controlar, anticipar o defenderse, sin notar que ese esfuerzo constante era justamente lo que bloqueaba el flujo natural del amor. Cuando ese esfuerzo se relaja, aparece una sensación nueva, confianza. No una confianza ingenua, sino una confianza profunda en que la vida no está en contra, sino a favor del crecimiento. Cayce decía que el universo no castiga, educa, no reprime, ajusta, no abandona, redirige. Cuando comprendes esto, incluso los momentos difíciles comienzan a leerse de otra manera. Ya no preguntas ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué está intentando reorganizarse aquí? Y esa pregunta abre puertas que antes estaban cerradas. Aquí ocurre algo muy importante. La identidad deja de basarse en la historia personal. Dejas de definirse únicamente por lo que viviste, por lo que te hicieron o por lo que perdiste. Empiezas a reconocerte como conciencia en proceso, como vida aprendiendo a expresarse con mayor coherencia. Y desde ahí el pasado pierde poder sobre el presente. El amor, entendido como ley, no busca que todo sea cómodo, busca que todo sea verdadero. Por eso, a veces, lo que se derrumba es lo que ya no puede sostenerse. Relaciones que se disuelven, caminos que dejan de tener sentido, identidades que ya no encajan, no porque hayas fallado, sino porque has crecido. Cayce explicaba que cuando una persona se alinea con el amor, deja de forzar puertas, empieza a reconocer cuáles se abren solas. Y esas puertas no siempre llevan a lo que la mente imaginaba, pero sí a lo que el alma necesitaba. En este estado, las decisiones cambian de origen. Ya no nacen del miedo a perder, sino del deseo de ser coherente. Ya no se toman para agradar, sino para respetarse. Ya no buscan aprobación, sino paz.
y esa paz comienza a reflejarse en todos los ámbitos de la vida. La relación con el cuerpo también se transforma. El cuerpo deja de ser visto como enemigo, como obstáculo o como problema a corregir. Se convierte en aliado, en mensajero, en expresión viva del estado interno. Kaizen insistía en que el cuerpo responde inmediatamente cuando el amor deja de estar bloqueado por la culpa, la autoexigencia o el rechazo. Lo mismo ocurre con la mente. La mente deja de ser una voz tiránica y se convierte en herramienta. Ya no domina, acompaña, ya no dirige desde el miedo, coopera desde la claridad. Y cuando mente y corazón dejan de estar en conflicto, la energía vital fluye con más fuerza. Aquí aparece una verdad silenciosa pero poderosa. No necesitas hacer más para ser digno de amor. No necesitas convertirte en alguien distinto. No necesitas arreglarte para merecer paz. El amor no se gana, se permite. Y permitirlo es, muchas veces, desaprender. Desaprender la idea de que todo debe doler. Desaprender la creencia de que la vida es lucha. Desaprender la ilusión de separación. Cuando estas capas comienzan a caer, algo muy profundo se revela. No estás solo, nunca lo estuviste. La sensación de aislamiento era una percepción, no una realidad. La vida siempre estuvo sosteniéndote, incluso cuando no lo sabías. Kaizen describía este reconocimiento como un regreso, no a un lugar, sino a un estado. El estado natural de unidad. El punto donde el amor deja de ser una emoción ocasional y se convierte en la base desde la cual todo se vive. Y cuando eso ocurre, la existencia cambia de tono. Las coincidencias aumentan, las respuestas llegan con menos esfuerzo, las oportunidades aparecen sin persecución, no porque controles la realidad, sino porque ya no la resistes. Si has llegado hasta aquí y sientes que estas palabras no solo se entienden, sino que se sienten, tomarte un momento para suscribirte al canal y dejar un me gusta ayuda a que este tipo de contenido siga llegando a personas que, como tú, están recordando algo esencial, sin necesidad de ruido ni promesas vacías. Para cerrar, recuerda esto con claridad. No estás aquí para aprender a amar. Estás aquí para dejar de bloquear el amor que ya eres. No estás aquí para buscar sentido. Estás aquí para permitir que el sentido se revele cuando dejas de luchar. Edgar Cayce lo expresó de forma simple y profunda. El amor es la ley que sostiene todo. Y cuando dejas de ir contra ella, la vida deja de doler innecesariamente y comienza a fluir con una inteligencia que siempre estuvo ahí. La pregunta final no es qué debes hacer a partir de ahora. La pregunta real es desde qué lugar interno vas a vivir cada momento. Porque desde ese lugar, incluso ahora, ya estás creando tu experiencia. Y cuando eliges vivir desde el amor, la vida deja de ser resistencia y se convierte en camino.